Buenas tardes, tengan todos los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de esta plataforma de Facebook Online. Bendecimos su vida, bendecimos sus hogares, su familia. Aquí en su programa Tiempos de Plenitud TV, aquí este programa especial en honor a la Biblia. Aquí también con nuestro hermano, el pastor y amigo, el pastor Wenceslao Méndez, de la iglesia Dios es Bueno. También el presidente de Framileva, la confraternidad de pastores y líderes y evangélicos del estado de Barinas. Bueno, pastor, bienvenido aquí a esta plataforma, el Tiempo de Plenitud TV y Televisora Digital. Gracias, pastor Guillermo. Gracias, pastor Guillermo, por su gentil invitación. Y bueno, de inmediato vaya nuestra palabra de bendición para toda esa amplia audiencia, todos los amigos, las amigas, los hermanos y hermanas en distintos lugares que puedan estar, en contacto a través de esta fundamental plataforma digital. Dios les bendiga en el nombre de Jesús el Cristo a todos y a todas. Gloria a Dios. Bueno, como le venimos anunciando a través de las redes sociales, este programa es dedicado especialmente en honor a la Biblia. Ya este mes de septiembre la Biblia cumple 455 años. 455 años de haber sido traducida al castellano. Un logro histórico, un logro de verdad que es para nosotros, para nuestra ciudad, para nuestro país, de verdad algo extraordinario que nos ha permitido nosotros, poder conocer a Dios y no solamente conocer a Dios, conocer sus preceptos, sus verdades, lo que está plasmado ahí en el libro de la ley. Y bueno, ¿quién más que usted, pastor Wenceslao, que se ha encargado por años luchando arduamente para la realización de este magno evento en honor a la Biblia, lo que es el desfile de la Biblia? Quería preguntarle más o menos desde qué fecha se viene realizando el desfile de la Biblia en nuestra ciudad Barinas. Importante pregunta, pastor Guillermo. En verdad, más allá de los años que la fraternidad de pastores del estado de Barinas, que la iglesia como un todo de esta ciudad y de ese estado han venido emprendiendo esta gran labor, esta gran tarea como es la de honrar el libro de Dios, considero fundamental, pastor Guillermo Rubio, que frente a su pregunta creo que es importante poder orientar a nuestra audiencia en el sentido de lo que realmente representa o significa la Biblia como palabra de Dios. He sabido que, hay muchos libros, hay extraordinarios libros, textos que han marcado el comportamiento de la historia humana, pero no hay un libro como la Biblia. Es que la Biblia es más que un libro. La Biblia es una conspiración. De hecho, en la antigüedad se llegó a mencionar la Biblia como el logos de Dios, la palabra de Dios. Y ahí que Juan toma aquel texto en el Nuevo Testamento, ya Jesús el Cristo se había hecho presente en la vida humana, y el apóstol Juan, tomando esa maravillosa, extraordinaria presencia de Jesús el Cristo como el logos de Dios, dijo: el verbo se ha hecho carne, ¿verdad? Y se ha hecho presente entre nosotros, por supuesto. Así que volviendo a su pregunta, desde el año de 1982, la iglesia de Barinas comenzó a realizar este gran evento, honrando el libro de Dios a través de un desfile denominado Desfile por la Biblia, la palabra de Dios. La iglesia de aquel tiempo, de aquel momento, eran años en los que de verdad no éramos tanto como lo somos ahora en cuanto a número, en cuanto a multitud, pero había algo extraordinario en aquel tiempo y en aquellos tiempos, y es el poder del acuerdo que prevalecía en la vida de los ministros iniciadores, precursores del Evangelio en Barinas. Este servidor, el pastor Guillermo, llegó a Barinas, mi segunda tierra amada, del estado Apure, en el año 81, y en el año 82 participé por primera vez
en el gran desfile por la Biblia, la palabra de Dios. Es extraordinario, bueno, entender todo eso desde el punto de vista histórico, que la audiencia pueda familiarizarse de por qué desfilan a la Biblia, por qué salen a hacer un desfile. Bueno, cuando nosotros hablamos de un desfile, cuando la palabra, lo primero que le viene a uno en la mente de la palabra desfile es una pasarela, ya sea de ropa, ya sea algo que tiene que ser mostrado, ser exhibido, algo nuevo, algo que sale a la luz, es una tendencia, una moda. Y nosotros, bueno, por mucho tiempo hemos marchado, hemos desfilado, hemos hecho tantas cosas, pero el desfile de la Biblia estamos exponiendo esta palabra bendita que trajo libertad a nuestra vida, que por medio de esa palabra nosotros podemos decir que conocemos a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Vale recalcar y vale entender a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, pastores, amigos, ministros de esta ciudad, de que entendamos de que el desfile de la Biblia no es una actividad de un hombre, no es una actividad de una confraternidad, no es una actividad de una persona, es la actividad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde vamos a darle tributo y honor a esa palabra que trajo libertad, a esa palabra que trajo, nos hizo aceptos ante Dios, porque por medio de ella nosotros podemos conocer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y eso es muy importante, pues, para las generaciones venideras, que ellos puedan ser, esto pueda ser impartido en cada uno de ellos, como tal. Sí, importantísimo hablar en cuanto no solo a la historia o trascendencia que ha tenido la palabra desde el punto de vista, digamos, de su celebración, sino que aún el poder de la palabra trasciende a los años de los tiempos proféticos. En el tiempo en que el profeta Isaías, en tiempos en que Dios llama a este hombre con una palabra profética, en el capítulo 9, el profeta visualizó lo que Dios iba a hacer a través de su libro, a través del poder o la influencia positiva en la transformación, o de la Biblia, en la transformación de los pueblos de habla hispana. Fíjense que en el capítulo 9 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cuando uno analiza ese texto, solo ese verso, el capítulo 9, se consigue con que esa profecía se cumplió justamente la primera vez en que se tradujo la palabra el 30 de septiembre de 1569. Es decir que el profeta estaba visualizando lo que iba a producir la traducción de la palabra de Dios en la vida o el comportamiento de los pueblos de habla hispana, de los pueblos hispanoparlantes. Entonces eso se metió en el corazón de los pueblos hispanos, y comenzaron desde aquel primer momento a honrar el libro de Dios, a realizar esos desfiles a nivel de las naciones, porque no estamos hablando solamente, Pastor Guillermo Rubio y audiencia de Venezuela o de países, digamos, latinos solamente. No, estamos hablando de todos aquellos pueblos, naciones, continentes, que su lenguaje es el español, el castizo. Entonces, a partir de ese tiempo en que se tradujo la Biblia, la palabra de Dios por primera vez, haciendo también un poquito de recuento, de memoria, nos conseguimos con que la versión Biblia del Pozo fue la primera que nació para aquellos tiempos. Todo lo anteriormente hablando eran textos que estaban en hebreo, en arameo, en griego. Entonces, y luego finalmente o posteriormente se traduce al alemán. La Biblia que nosotros leemos, la que nos llegó a nuestras manos, fue la que se tradujo del alemán al español. Así que para nosotros esa referencia histórica extraordinaria tiene gran connotación. Por eso no dejamos, y tú lo decías al principio, Pastor, hemos tenido constancia, hemos tenido perseverancia, hemos entendido que es algo de Dios y que hay que mantenerlo, porque lo de Dios permanece. Amén, amén, eso es correcto, Pastor. Quiero leer aquí una reseña o una historia de Martín Lutero, el reformador de la iglesia
cristiana, pentecostal, evangélica, por decirlo así, donde nacimos nosotros evangélicos. Y dice que un día Martín Lutero era un estudiante y estaba en la biblioteca de su universidad buscando algunos libros, cuando tropezó con un extraño volumen que le llamó mucho la atención. Era un ejemplar de la Biblia en latín. Grande fue su asombro, porque siempre había creído que los fragmentos de la Biblia que se leen en los cultos de la iglesia a la cual él pertenecía eran la palabra de Dios completa. Su interés por las riquezas, su interés por este libro fue tan grande que dijo que deseaba por sobre todas las riquezas una Biblia. Poco después entró en un monasterio de frailes agustinos y el vicario general le regaló una Biblia que estudió con gran cuidado. Este estudio le facilitó el camino para su propia iluminación espiritual y para el gran trabajo de reformación que él emprendió. Esto demuestra el efecto que produce la lectura de la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Impresionante reflexión, historia acerca de Martín Lutero, del poder de la palabra escrita. Así y es. Comentaba yo el domingo en la escuela dominical, y una palabra que Dios me dio, un pensamiento acerca del comportamiento del ser humano, y yo podría decir de la carta de amor de Dios para la humanidad. Porque cuando nosotros éramos más jóvenes, mayormente en los tiempos de antes, cuando a usted le gustaba a alguien, usted agarraba una carta, escribía lo que usted pensaba, usted lo escribía en una hoja y expresaba sus pensamientos y sus sentimientos. Es decir, una carta de amor, lo que usted esperaba, lo que usted quería, lo que usted sentía. Y podemos decir que de alguna manera la Biblia es la carta de amor de Dios para la humanidad, donde Dios expresa sus sentimientos hacia la humanidad, su deseo hacia la humanidad y lo que espera que la humanidad pueda darle también a Dios, porque Dios espera que nosotros demos un paso de fe, pero también un paso de obediencia. Entonces, el escudriñar esa palabra lleva al ser humano a un proceso de cambio continuo, permanente, hasta el día que nuestro Señor Jesús venga por esa iglesia gloriosa y sin mancha. Excelente, pastor. Fíjese que cuando usted habla y tomando referencia a la historia de este connotado hombre de Dios, transformador, como fue Martín Lutero, la historia reseña también que una vez que él hubo encontrado el libro, esa riqueza espiritual como volumen de texto completo, él fue impelido por el Espíritu Santo a ese texto de Efesios 2, 8 y 9, que era donde había mayor controversia en aquellos tiempos. Se creía que, el cielo podía ser ganado con acciones, con benevolencia, con dádivas, con caritativas, con acciones buenas o justas. Y cuando Martín Lutero leyó Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces su creencia fue contrastada con el poder de la palabra, como usted lo dijo ahora. El poder vivificante de la palabra, la transformación de la escritura hizo en él mella su creencia, que por años había sido instruido en la convicción o en la creencia de que el cielo se ganaba con acciones. De ahí que en aquellos tiempos se habla de que la gente era capaz de pagar indulgencias altísimas. Inclusive había gente que pagaba por pecados que iba a cometer, ni siquiera los que ya había cometido, sino los que aspiraban o pensaban cometer. Ellos iban seguros, ¿no? Ya se estaban seguros. Iban seguros, yo voy a pecar, yo sé que voy a hacer esto, entonces vamos a pagar por adelantado. Y y la iglesia en ese tiempo enseñó esa falsa doctrina que en algunos lugares todavía se practica. No podemos comprar la salvación. O sea, la Biblia es el manual de Dios. Así es. Para la humanidad. En ella podemos encontrar cómo nosotros agradar a Dios.
pero también podemos encontrar cómo nosotros desagradar a Dios. En la Biblia encontramos el camino de la salvación, también nos habla de salvación, nos habla de prosperidad, nos habla de misericordia, nos habla de bondad, nos habla de compromiso, nos habla de comportamiento social, nos da leyes de morales, nos habla también y nos habla acerca del cielo y nos muestra el cielo a través de parábolas. También nos habla y nos muestra el infierno, un infierno que está ahí preparado para quienes no lo obedecen. Entonces la Biblia es un océano, podríamos decir de alguna forma, un océano, es como el gran océano que todavía hay profundidades que no han sido totalmente estudiadas. Descubierto. Se dice que cada día los estudiosos del océano descubren nuevos mundos. Nuevos mundos, nuevas especies. Entonces la Biblia contiene tantos misterios que Dios los revela, pero a quien Él quiere, a la medida de la sabiduría que Dios da. Y aquí tengo otro pensamiento, dice este pensamiento, Roma y la Biblia. Dice, el estudio de la palabra de Dios hace que el pueblo pronto se aleje de la idolatría. En Efeso, los plateros notaron la merma de sus ventas y precisamente por haber perdido su ganancia, armaron un alboroto. Roma hace como lo hizo Demetrio. Y aquí un buen testimonio. En la Biblioteca Nacional de París hay un documento guardado que contiene el dictamen dado al Papa Julio III por los cardenales cuando fue elegido para ocupar el trono pontificio en el año 1550. Incluye los pasajes siguientes: de todos los consejos que podemos ofrecerle a vuestra santidad, hemos reservado el más necesario al último. Tenemos que abrir los ojos bien, emplear toda la fuerza posible en el asunto de permitir la lectura del Evangelio tan poco como sea posible, especialmente en el idioma común. En todos los Países Bajos, vuestra jurisdicción debería ser bastante el poquito que lo regular que se lee en la misa, y no permitir a ninguno leer más, mientras que el pueblo se contente con ese poquito. Interés de vuestra santidad prosperará. Perdón, los intereses de vuestra santidad prosperarán, mas tan pronto como el pueblo quiera leer más, los intereses de vuestra santidad principiarán a decaer. Este es el libro que más que cualquier otro ha levantado contra nosotros los disturbios, tempestades, por los cuales nos hemos casi perdido. El hecho es que si alguno examina diligentemente y compara las enseñanzas de la Biblia con lo que se verifica en nuestra iglesia, pronto encontrará la diferencia y verá que nuestra doctrina es frecuentemente distinta de la Biblia y más frecuentemente aún contradice. Y si el pueblo entiende esto, nunca cesará poniéndonos a prueba hasta que todo se descubra, y entonces seremos el objeto del desdén y del odio universal. Por eso es menester quitar la Biblia de la vista del pueblo, pero con preocupación grande para evitar tumulto. Y eso fue escrito en el año 1550. Ese pastor, la sola lectura de todo eso nos indica entonces el poder, la influencia que tiene la palabra de Dios, así como transforma la vida de aquellos que están ávidos, hombres y mujeres, a acudir a ella. También transforma, pero para mal, la vida de aquellos que pretenden negarle al pueblo la verdad de Dios. Entonces, y qué bueno que quienes lo dicen son ellos mismos, porque eso deja sentado, ¿verdad?, que no es una intención o pretensión de los lectores de la Biblia para ir contra una corriente religiosa, sino que ellos mismos se dan cuenta que la palabra por sí sola tiene tanto poder para defenderse y para como dijo David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la Escritura es lo que es porque es la palabra de Dios. Y lo importante de todo esto, pastor, es que la Biblia como tal no es un libro de religión. No lo es. Porque la Biblia no te habla de doctrina eclesiástica.
La Biblia no te nombra una iglesia en particular. La Biblia es un libro espiritual que trata los problemas del espíritu. Así es. Al mismo tiempo trata los problemas de la mente, al mismo tiempo trata los problemas del corazón y los problemas del alma. Y capacidad tiene la Escritura para llegar a la necesidad de todos los seres humanos. Es decir, porque es Dios hablando al hombre. Es Dios. Santiago dice que, bueno, hay tantas figuras. Santiago habla de que la Escritura es un espejo al cual cuando llegamos a ella nos vemos, ¿verdad? Nos escudriñamos tal como somos o tal como estamos. También la Escritura es símbolo de fuego, es símbolo de martillo, es símbolo de, bueno, semilla y de muchas cosas más que producen beneficio al ser humano cuando la tomamos como tal. Pero lo más importante, pastor, en este sentido, pienso que es donde todos debemos tomar como lo que es la Escritura. La Escritura no es un texto, no es un libro, no es una, como dijéramos, no es un simple manual. La Escritura es espíritu, la Escritura en sí es espíritu, porque fue dada por el Dios Todopoderoso que reveló en la mente de los escritores lo que habrían de decir. Y estamos hablando, como decíamos al principio, de aquel verbo que se hizo carne, es decir, la Escritura es Cristo, Cristo mismo hecho hombre, viniendo al mundo a través de su enseñanza, a través de su poderosa palabra. Y ahí entonces que en la medida en que el hombre profundiza, y la mujer por supuesto también, profundiza la escritura, la lectura, el estudio y el análisis de la palabra, se acerca a Dios y especialmente a Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Amén, eso es correcto. La Biblia es un libro que trata los problemas del ser humano en lo más profundo. La Biblia tiene el poder para, como lo dice, para instruir, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre para toda buena obra. Acto para toda buena Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de confrontarte. Cuando tú lees la Biblia, Dios mismo te habla, te confronta tu vida, confronta las cosas, te habla de las cosas buenas o te da confirmación de las cosas buenas que tú estás haciendo, pero también te da confirmación de las cosas equivocadas que tú estás haciendo. Entonces, eso es importante entenderlo. Usted que está ahí en su casa, que dice, bueno, yo quiero leer la Biblia, o he escuchado por ahí a mucha gente que dice, no, pero es que fulanito de tal empezó a leer la Biblia y se volvió loco. Entonces, esas son también muchas veces trampas que el enemigo coloca para que la gente no escudriña la palabra, empieza a meter un temor. Pero lo que sí le puedo decir es que la Biblia contiene el deseo de Dios, el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios trae libertad a la mente, trae libertad al corazón. Ese pensamiento de Dios nos hace acepto, nos hace libre. Ese pensamiento transforma nuestra vida, nos saca de un estado A y nos lleva a un estado C. Ese pensamiento plasmado en la palabra de Dios puede traer un refrigerio espiritual. Porque es medicina a nuestros huesos, dice la palabra de Dios, es medicina a nuestros huesos. Entonces hay un poder en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Génesis es que el universo fue creado por la palabra de Dios, y nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, es la carta de amor a la humanidad. Es decir, tenemos la palabra escrita, la voz de Dios escrita, que tiene el poder de cambiar, tiene el poder de transformar y tiene el poder de crear. Todo eso lo hace la palabra bendita de Dios. Y la teoría o la tesis, digamos, para darle un nombre a esa tesis o teoría diabólica, porque el enemigo, el engañador de las almas, sembró en la humanidad de que el que lee la Escritura se tiende a volver loco. Bueno, eso también habría que buscarle un trasfondo, porque en verdad la Escritura misma dice que la locura del mundo es para perdición, pero la locura de los justos es para salvación. Entonces, en verdad sí transforma la mente, es decir, que cambia, da un giro
de 180 grados en la mente de la persona que comienza a leer la escritura, porque todo ese bagaje cultural, idolátrico, santero, pagano y todo lo demás, pasa a un segundo plano, cesa, ya no tiene importancia, y comienza el hombre o la mujer a vivir conforme a lo que dice el texto bíblico, el texto de la palabra de Dios. Pastor, creo que también es fundamental en esta interesante entrevista que usted nos está concediendo, que nuestra audiencia, especialmente la audiencia de Barinas y de aquellos estados del país donde se va a celebrar ese magno evento del desfile por la Biblia, tengan en cuenta es que no se trata, como usted precisamente lo decía al principio, pero vale la pena ahondar más, en cuanto a que no se trata de que la iglesia sale a una determinada fecha, 30 de septiembre, para medir fuerza, para mostrar músculo, para ver que estamos creciendo y para ver que cuántas denominaciones somos, que cuán unidos estamos, cuán de acuerdo nos hemos puesto. No, se trata antes todo lo contrario de honrar el libro de Dios, de levantarlo en alto y decirle a nuestra gente, a los pueblos, a las ciudades, a los barrios, a los sectores, a las organizaciones, todos los sectores poblados, que la Biblia sigue siendo la inerrable, infalible, todopoderosa palabra de Dios, capaz de transformar al hombre. No importa la condición que usted de vida que usted haya caído, no importa la angustia que esté pasando, no importa la soledad por la que esté atravesando, las limitaciones que está teniendo, en la Escritura usted va a conseguir solución, salida para su necesidad, porque ella es pan de vida, porque ella es leche espiritual, porque ella, transforma al hombre, a la mujer, y le da esperanza de vida, le da salida en momentos en que todas las puertas se le cierran, y esa salida es divina. Es divina. Sí, eso es importante, entenderlo desde el punto de vista también espiritual, como es algo sobrenatural. Y no solamente se enfoca solamente en la condición del hombre, sino que todas las leyes que conocemos, habidas o por haber, todas tienen su origen en nacimiento. Y todas ellas nacieron en la palabra de Dios. Vemos en el libro de Pentateuco, Dios le dio a Moisés las leyes. ¿Y dónde está escrito eso? Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le dio a Moisés las leyes establecidas ahí, entonces Dios le estaba hablando y le dio norma de conducta, de patrón para una nación. ¿Cómo debería de comportarse una nación? ¿Cómo debería de comportarse los ciudadanos en cuanto al vecino, en cuanto al prójimo? ¿Cómo debe de comportarse el estrato social del matrimonio? Porque el matrimonio es la base de la sociedad. Cómo resolver una contienda, un pleito. Entonces todas las leyes, todo lo que se deriva de las leyes hoy gubernamentales de nuestros países están sustentadas y tienen su origen en la palabra de Dios. Aunque hoy muchos gobiernos no quieran reconocerlo, pero todo está originado en la palabra de Dios, porque a Dios no se le escapa nada. En su infinita misericordia, en su infinita bondad, Dios lo dejó todo plasmado. Entonces no podemos distorsionar el diseño. No podemos cambiar ese diseño. El diseño de Dios para la humanidad está en la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos cómo nosotros podemos de alguna manera poder acceder al cielo, pero también de alguna manera cómo nosotros poder entrar al infierno. Eso lo dice la Biblia y hay que decirlo, no porque queremos atemorizar a la gente, no, sino porque hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta está en la palabra. Y esa verdad absoluta trae libertad. Y esa verdad absoluta nos empodera. Y cuando tú eres empoderado con una verdad, esa verdad te ayuda a ti a caminar. Yo quiero decirte, mira, cuando la Carta Magna de nuestro país, Venezuela, ¿cuál es? Sí, indiscutiblemente la Constitución. Caminar a espaldas de la Constitución, en cualquier momento usted le puede caer todo el peso de la ley, pero caminar bajo la dirección de la Constitución te caen todos los beneficios que la Constitución demanda y que el gobierno debería solventar. Pero entonces la Biblia es la carta magna del cristiano. Eso significa que caminar a espaldas de la Biblia automáticamente te cae toda la justicia del cielo. Toda la justicia del cielo
cae sobre ti cuando tú caminas a espaldas de la Biblia. Pero cuando tú caminas bajo la dirección de la Biblia, entonces toda la justicia del cielo, las bendiciones del cielo, como lo dice la palabra, te perseguirán a donde quiera que vaya. Entonces hay una verdad absoluta que usted y yo necesitamos conocer en la palabra de Dios. Y bueno, queremos hacer aquí un break, solamente para saludar, para bendecir a todas esas personas que nos están sintonizando, aquellas personas que están en línea y o los que van a quedar en línea después de que este programa quede ahí grabado. Queremos bendecirte, a toda esa audiencia de Ecuador que nos sigue, a la audiencia de Perú, a mi hermana allá en Ecuador, a nuestro apóstol Ramón Obando, al profeta, a toda la gente hermosa de Ecuador, a los venezolanos, les bendecimos, a la gente que también se encuentra en Perú, que tenemos sintonía, que siguen el perfil de esta plataforma digital, de esta plataforma televisiva, Tiempos de Plenitud TV, a la gente de Chile que también nos sigue, gente de Estados Unidos, de México, de Colombia, hay gente de, creo que de Nigeria también nos están escuchando, y eso es bueno porque estamos rompiendo paradigmas, estamos alcanzando otra frontera, estamos alcanzando otra gente en El Salvador, en Honduras. Le bendecimos en esta hora a la gente de nuestro país Venezuela, en Caracas, que nos sintoniza, en Barquisimeto, en Marinita, en diferentes lugares que hacen vida y pueden escuchar esta transmisión, porque para esto esta plataforma, para exponer la verdad. Y cuando la verdad es expuesta, la mentira tiene que salir corriendo. Ese es el lema. Cuando exponemos la verdad, la mentira sale corriendo. Como decían ahí, es mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Y importante porque es parte de ese mismo legado bíblico, escritural. Ahora que hacía mención de el desarrollo de las redes sociales, los medios digitales utilizados. Importante porque es que la Biblia es universal, así como de universal es la comunicación o de amplia es la expectación. Un público que, como tú lo mencionas, en cualquier parte del mundo de habla hispana puede oír y entender que la Biblia es el texto o es el legado más grande que Dios ha dado como legado escritural, que Dios ha dado a la raza humana como legado escritural. Entonces, en ese sentido, desde nuestra amada Barinas, ¿verdad?, hacemos entonces ese llamado a nuestra gente a que, bueno, profundicemos. Alguien me hizo una pregunta recientemente: ¿qué podemos hacer frente a la evidente finalización de las cosas? Un poco parecía aquella pregunta que le hicieron el Maestro Jesús de Cristo, los propios discípulos: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué cosas sucederán después de esta. Entonces, frente a esa pregunta, frente a una innegable final de los tiempos, no tenemos otro asunto más importante que hacer sino comenzar a leer la Escritura, a estudiarla y a obedecerla, si es que no lo estamos haciendo, o profundizar en eso si es que lo venimos haciendo. Entonces, porque la Escritura, ya lo decía Pastor Rubio, no es para un sector religioso determinado, no es para una denominación tal. Hay gente que se confunde y dice, sí, la Biblia es de los cristianos, o la Biblia es de los evangélicos. De hecho, han surgido versiones, que si la versión católica, que si la versión de los testigos de Jehová, que si la versión de los mormones, que si la versión de una u otra. No, la Escritura no tiene ningún tipo, no fue dada. Así como Dios es Dios de todos, la Escritura es de todos, sí, de todas, de cualquier pueblo, de cualquier cultura, de cualquier idiosincrasia, de cualquier idioma, de cualquier lenguaje. La Escritura es el más grande legado después de Dios para la raza humana. Amén, amén. Claro que sí, pastor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este desfile de la Biblia. ¿Qué día se va a realizar el día del desfile? Bueno, en verdad debería ser, debió ser desde el comienzo, todo el mes de septiembre,
porque si no podemos celebrar los 12 meses del año, de cada año, al menos debemos tomar un mes para darle mayor difusión o profundización a la palabra como tal. Pero bueno, acá en Barinas, desde esa fecha que ya mencionamos anteriormente, se ha venido celebrando, se tomó como referencia histórica el 30 de septiembre. Así que todos los 30 de septiembre, caiga viernes, caiga sábado, caiga domingo, cualquier día, ese día que cae 30, entonces la iglesia evangélica de la ciudad nos ponemos de acuerdo. Algunas veces, o en el pasado ha sido promovido este desfile por la Biblia por la Fraternidad de Pastores, Framilieva, pero en este año hay una especial, connotación, y es que las fraternidades que hacemos vida activa en la ciudad nos pusimos de acuerdo, hemos venido reuniéndonos y llegamos a un punto, tanto organizaciones como concilios, federaciones, ¿verdad?, pastores y en general ministerios, para marchar el día viernes, este viernes 30, de este viernes en 8, ya estamos a solo 9 días, hoy 10 días, ¿verdad? El próximo 30 de septiembre vamos a concentrarnos en 3 puntos referenciales. En el primer caso, estamos hablando de las parroquias de la parte baja sur, que son la parroquia Corazón de Jesús, la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Todas las iglesias que están en esas 2 parroquias mencionadas nos vamos a concentrar en la calle Cedeño, al final de la calle Cedeño, frente a la estación de bomberos de Barinas, para, caminar, marchar aproximadamente a partir de las 4 de la tarde, cuando ya haya el sol descendido un poco, que no esté tan fuerte. Entonces, por toda la calle Cedeño llegamos a la altura de la Olímpica y luego cruzamos buscando la avenida Codaxi para llegar al Parque Vial. En la segunda movilización estamos hablando de las iglesias de la RB, es decir, de la Rómulo Betancourt, y la parroquia Barinas. Esas 2 parroquias van a concentrarse en el Parque de los Mangos, en la avenida Cuatricentenaria, para caminar hacia el Parque Vial por toda la avenida Cuatricentenaria, un recorrido bastante corto. Y en el tercer caso, estamos hablando de las parroquias Alto Barinas y la parroquia del Carmen. Vamos a concentrarnos en el Parque de la Federación, frente al Parque de la Federación, en la avenida 23 de enero, para caminar entonces también con Biblia en alto hacia el Parque Vial. Y bueno, finalmente en el Parque Vial vamos a tener un importante acto de realce al texto de Dios, a la palabra de Dios, con adoración en vivo, con exaltación al Dios eterno, e inclusive, pastor, vamos a iniciar el acto con lecturas seleccionadas por un grupo de niños y de niñas que ya se están preparando para esa ocasión, así como aquel del tiempo histórico, cuando Esdras, sacerdote Esdras, que estaba en un púlpito alto y todo el día leyeron la palabra de Dios. Va a haber un tiempo de lectura de la Escritura, de referenciar las promesas de Dios que el Señor tiene para esta ciudad. Y a cantores, adoradores, el poderoso mensaje de la palabra, en fin, y valga decirle a la audiencia que, Dios ha seleccionado al pastor Guillermo Rubio para ser el maestro de ceremonia, el director de esa ocasión, así como seleccionó también el Espíritu Santo al pastor José Albeiro Vivas para ser el exponente de la palabra de Dios, y a otros pastores que van a estar ministrando intercesión, clamores pastorales, canto llanero, una fiesta completa, porque el libro de Dios más que se lo merece, ¿verdad? Y finalmente vamos a cerrar lo que hemos venido conversando los pastores de las fraternidades, en concluir con una cantata para el libro de Dios, para la Biblia, con la agrupación Somos Uno. Entonces, toda una fiesta, están todos invitados, totalmente abierta la entrada, absolutamente libre, sin costo alguno, en un lugar céntrico, pastor. En un lugar céntrico. Si alguien me pregunta, ¿por qué escogieron el Parque Vial?
Bueno, porque hemos considerado que ese es el lugar emblemático. Convergen tres importantes avenidas, las tres más importantes arterias viales de la ciudad. El corazón de la ciudad está entre Avenida 23 de Enero, Avenida Codaxi y la Avenida Adonai Parra Jiménez. Además, al frente del parque vial está el aeropuerto local de nuestra ciudad. Entonces, esperamos ver una asistencia nutrida, considerable, de toda esa inmensa diversidad de congregaciones, iglesias evangélicas y cristianas de Barinas, ese día 30 de septiembre. Wow, tremendo, tremendo porque estamos llamados todos, y bueno, y creo que es la primera vez, pastor, que se van a unir todas las confraternidades y concilios de esta ciudad para el desfile de la Biblia. Eso es algo de verdad apoteósico, eso es algo extraordinario, eso es algo que Dios está promoviendo, porque si lo promovemos los hombres no se da. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios hace que las todas cosas engranen conforme a su plan, conforme a lo que Dios está haciendo. Entonces, Venezuela es tierra de avivamiento. Barinas es punta de lanza para ese avivamiento que Dios ha prometido por muchos años. Creo que no es casualidad de que hoy en día las diferentes confraternidades que por una u otra razón no nos habíamos puesto de acuerdo, hoy en día se estén dando esos pasos. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Entonces, si Dios está en el asunto, eso es lo más importante. Entonces, ¿qué más que nosotros ir y darle honor a la palabra de Dios, darle honor a esa palabra bendita que nos trajo libertad, que nos empoderó, que nos dio vida eterna, esa palabra que nos redime? Y bueno, es la segunda vez que Dios me permite ser el orador de honor de lo que es la actividad del desfile de la Biblia. Eso es importante entenderlo, es importante de verdad nosotros que como hijos de Dios, entender que todas las cosas que hacemos para Dios las hacemos con amor, pero darle la importancia de vida a todo lo que Dios quiere, lo que Dios hizo y lo que Dios seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Bueno, le damos gracias a Dios, pastor, por este tiempo, por este momento. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí unidos y poder nosotros exponer la verdad. Cuando la verdad es expuesta, la mentira queda descubierta. Amén, así es, excelente lema. Pastor, quería decir que previo al 30, por supuesto, aún estos 10 días que nos separan de la movilización, hay algunas tareas que debemos cumplir como pastores, y esas tareas son el próximo sábado. Tenemos una jornada precisamente de una jornada social enmarcado en ese acto del desfile de la Biblia o por la Biblia, y es que el propio parque vial vamos a estar realizando una jornada de limpieza y de iluminación. Es decir, la iglesia de la ciudad no solamente realiza labores desde el punto de vista espiritual. Algunos dicen, no, es que los pastores, ellos están en su iglesia, ellos viven predicando, ellos viven orando. Bueno, en verdad esa es nuestra fundamental labor. Pero no, también nosotros somos ciudadanos de carne y hueso que hacemos labor social. Y hemos considerado pertinente, dado que, bueno, Barinas es una tierra amada, una tierra donde Dios nos ha permitido a muchos nacer. Qué honra que haya nacido Pastor Guillermo Rubio en Barinas, ¿verdad? No. ¿Ah, no? Yo nací en Caracas, Miranda, Okay, pero soy más llanero que mirandés y que caraqueño. Ok, bueno, en mi caso tampoco nací en Barinas, vine ya siendo un joven, pero toda mi vida la he desarrollado acá, más de 40 años viviendo en Barinas. Entonces hemos aprendido a amar esta tierra. Y ver, por ejemplo, un espacio, un lugar como el Parque Vial, a oscuras, lleno de monte, creo que si algo debe hacer, pues de pertenencia a la iglesia, es empoderarse y limpiar, previo a ello, utilizar lo posterior como obra para Dios. Eso es correcto, pastor. Bueno, de verdad que la iglesia no solamente es espiritual, sino que también la iglesia es amor social. Amén. Porque la iglesia está llamada a salir a la calle a expresar ese amor a las comunidades de una u otra forma, a medida de las posibilidades de cada ministerio. Pero a eso hemos sido llamados, para mostrar el amor. Cuando Jesús hacía obras sociales. Jesús cuando salía y las multitudes seguían, pues le tocaba muchas veces alimentarlos. Y bueno, Jesús multiplicó los peces, multiplicó los panes,
Y bueno, y Dios hizo conforme a como Él quiso. Así es. Pero nosotros como iglesia estamos llamados también a mostrar esa mano de amor, esa mano de misericordia. Y muchos dirán, bueno, pero que a quién le toca. Recuerda que no se trata de a quién le corresponde. La Biblia dice claramente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Sí. Entonces también es una responsabilidad social que tenemos nosotros como hijos de Dios, de poder mostrar amor, ya sea aunque sea con una escoba, barrer una calle, limpiar y mantener un área, porque así también estamos demostrando que Cristo vive. Amén. Así que bueno, todo el pastorado está invitado con su liderazgo, aquellos pastores que tengan guadaña, equipos de herramienta de limpieza, bueno, pala, machete, rastrillo, escoba, todo lo que sea posible llevar el día sábado 25, 8 de la mañana, Parque Vial, en esta gran jornada de limpieza y de iluminación. Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulos, le damos gracias a Dios por su palabra de despedida para esta audiencia. Gracias, pastor, gracias a todos, su tiempo valiosísimo para este servidor, un altísimo honor, deseándoles que la paz de Dios, el amor de Jesús el Cristo y la dulce comunión del Espíritu sea sobre ustedes. Dios les bendiga grandemente. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, le bendecimos, declaramos que la paz de Dios donde usted está le alcanza, que si usted hoy tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, lo que esté presentando en su vida, nosotros vamos a hacer una pequeña oración aquí desde este lugar, porque la Biblia dice que todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiré. Así que en el poder del acuerdo vamos a orar y vamos a soltar una palabra de autoridad en el nombre de Jesús sobre tu vida, una autoridad que te empodera, una palabra que te trae sanidad, que te trae refrigerio. Padre, te doy gracias porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, porque eres el Salvador, Dios. La Biblia habla del tema de la salvación, Dios. Señor, nos ponemos de acuerdo como tu cuerpo, como tu iglesia, para clamar, Dios, por aquellas personas que hoy ven esta transmisión. Soltar una palabra, Señor, de bendición sobre su vida, una palabra de restitución, una palabra de sanidad, Dios. Si ellos se encuentran enfermos, Dios, ya sea de cáncer, de SIDA, ya sea de COVID, ya sea cual sea la enfermedad, Dios, hoy le ordenamos, Señor, a su cuerpo que vuelva a la normalidad. Los riñones que vuelvan a la normalidad, que empiecen a funcionar, que el corazón vuelva a su estado original por el poder de la palabra. Soltamos una palabra de autoridad en tu nombre y esta palabra se hace vida en todos aquellos que sus oídos son abiertos para escuchar el mensaje de Dios a través de esta oración, Dios. Señor, tú empiezas a ordenar los pensamientos, empiezas a ordenar los ministerios, empiezas a ordenar los hogares, los matrimonios, las familias, ordenas a los jóvenes, a los niños, Dios. Tú traes libertad a su espíritu, a su mente, a su corazón, Dios. Señor, y tú haces como tú quieres, Dios. Que tu gloria sea manifiesta, Dios. Barinas, Señor, sea llena de la gloria de Dios. Venezuela sea llena de la gloria de Dios. Que las naciones sean llenas de la gloria de Dios, Padre, porque si tú estás en el asunto, Dios, Señor, conforme a tu plan y a tu voluntad, Señor, todas las cosas van a ir caminando, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por este momento y nos despedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos.